debate para solicitud de vinculación a proceso. Se concede uso de la voz a la Fiscalía. Con fundamento en el artículo 19 constitucional 307 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita la vinculación a proceso del imputado Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo, bajo la carpeta de investigación 315/2014, con relación a los hechos ocurridos el día 12 de julio de 2014 en el puerto de Tampico, Tamaulipas, alrededor de las 18 horas, sobre los cuales, y con base en los datos de investigación de la carpeta respectiva, que son la declaración de la ofendida, del imputado, de los testigos, la parte de policía y el dictamen de necropsia, se tiene que el hoy imputado Sebastián Serrat Santana dirigía el día de los hechos la embarcación denominada como Lupita Amor, con matrícula MXH433, destinada al servicio de pesca y recreación, y que a bordo de la misma llevaba como pasajeros a los señores María de Jesús Parra González, hoy ofendida, Javier Sánchez Caloca, y al hoy occiso y víctima Rafael Casas, los cuales lo habían contratado por medio de un tercero para dar un paseo, el cual se llevó sin contratiempos durante todo el día. Sin embargo, al final de las 18 horas, la víctima Rafael Casas pidió al imputado Sebastián Serrat Santana se dirigiera hacia la costa para que su esposa pudiese observar los edificios de la ciudad de Tampico, a lo cual el entonces capitán y hoy imputado accedió y puso en marcha la embarcación a un exceso de velocidad. Aún sabiendo, por el grado de estudios que ostenta, pero ante todo, por su trayectoria como profesional, que aun cuando en el plotter y en la carta de navegación no existiese indicio de algún risco o roca, existía la posibilidad de que éstas se formasen, toda vez que la semana pasada había sido tormentosa. Esto basado en la declaración del capitán de puerto Manuel González Álvarez, quien manifestó expresamente que, aunque no es habitual que se formen esos arenales, los hombres de mar sabemos que cuando existen corrientes y mareas altas, siempre hay la posibilidad de que se formen, incluso de que haya rocas que queden expuestas. Además, la semana pasada ha sido tormentosa y el Lupita es un barco que necesita de mucho calado para navegar con seguridad. De lo anterior se infiere que el imputado Sebastián Serrat Santana, como hombre de mar que es, tenía el conocimiento del peligro que existía y aún así actuó. De ello se tiene que el hoy imputado Sebastián Serrat Santana actuó de manera culposa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 del Código Penal Federal, en el sentido de que previó el peligro y aún así actuó, esperando que éste no se produjera. Esto es así, tomando de parte su declaración, en la cual expresó que en un principio no quería acercarse a la costa, porque era peligroso, pues uno nunca sabe. Aún así, el hoy imputado Sebastián Serrat Santana se acercó a la costa, violando de esta forma el deber de cuidado que tenía y podía observar, dadas sus circunstancias y condiciones personales, que son, como ya se mencionó, su grado de estudios, su trayectoria, pero ante todo, la condición que tenía como capitán de barco, lo cual lo hace directamente responsable de su tripulación y de sus pasajeros, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Así pues, encontramos que a partir de esta opción también se encuentra encuadrada su conducta en el artículo 7 del Código Penal Federal. Continuando con la narración de los hechos, el imputado continuó con su trayecto hacia la costa, encallando más adelante, y producto de ese encallamiento es que la hoy víctima, Rafael Casas, cayó al mar golpeándose la cabeza y perdiendo la vida en el acto. Por lo anteriormente expuesto, esta Fiscalía solicita a su señoría se decrete la vinculación a proceso en contra del imputado Sebastián Serrat Santana por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, previsto en los artículos 7 y 9 del Código Penal Federal. Concede uso de la voz a la defensa. La defensa considera improcedente la solicitud de la Fiscalía y en este momento solicita que no se dicte la vinculación a proceso del hecho tipificado como homicidio imprudencial, debido a que la Fiscalía no cuenta con los datos de prueba que obra en la carpeta de investigación 315/2014 necesarios para poder dictar la vinculación a proceso. Además de que en el hecho típico se dan causales de exclusión del delito marcadas en el artículo 15 del Código Penal Federal vigente. Así, el día 12 de julio de 2014, en el puerto de Tampico, Tamaulipas, el señor imputado Sebastián Serrat Santana capitaneaba un barco deportivo de pesca de
de nombre Lupita Mou y con número de matrícula MXH433, en el cual viajaban a bordo los pasajeros la señora María de Jesús Parra González, el señor Hoy Oxiso Rafael Casas y un tercer acompañante, Javier Sánchez Caloca. Ellos habían contratado directamente el servicio con el patrón del señor Sebastián Serrat Santana, debido a la relación de negocios que guardaban con él, además de la seguridad que tendrían de estar en perfectas manos. Antes de partir, el patrón del señor Sebastián Serrat Santana le indicó que tratara a estos clientes de la mejor manera, ya que eran personas de su entera confianza. Así, el hoy imputado se dedicó a realizar su viaje. Durante el transcurso de este, estuvieron pescando y el señor Rafael Casas, junto con Javier Sánchez Caloca, estuvieron emborrachándose desmedidamente, comportándose de una manera arrogante y vulgar. Esto se corrobora con la entrevista realizada a la esposa del finado, la señora María de Jesús Parra González, así como la declaración del imputado. Ya cayendo la tarde, al filo de las 18 horas, el hoy Oxiso Rafael Casas se acercó al imputado y le pidió que se acercara a la costa para que su esposa pudiera ver los edificios de la ciudad de Tampico. Sin embargo, el señor Sebastián Serrat Santana le indicó que eso era peligroso, ya que a pesar de sus 6 años de experiencia como capitán y sus diversos estudios en diferentes escuelas de navegación, uno nunca sabe, él le respondió. Sin embargo, el señor Rafael Casas, al estar completamente borracho, se puso muy necio y lo amenazó con acusarlo con su jefe de la negativa, a lo que el imputado le surgió un fuerte miedo de poder perder su trabajo, ya que es el único sustento para mantener a su familia, que es su esposa y su hijo menor de tan solo 8 años de edad, por lo cual accedió. Así, el señor Sebastián Serrat Santana se acercó de manera precavida a la costa, pero sin explicarse de qué manera, sorpresivamente se encalló en un arenal, proyectándose el señor Rafael Casas junto con Javier Sánchez Caloca al mar, y al caer, Rafael Casas se golpeó en la cabeza, provocándose un trauma craneoencefálico que posteriormente derivó en su muerte. De la narración hecha, estamos claramente, su señoría, en presencia de un caso fortuito, es decir, una causal de exclusión del delito marcada en el artículo 15 del Código Penal Federal vigente, específicamente en su fracción 10ª, ya que al momento de encallar, el plotter ni la carta náutica le indicaban al capitán que en ese lugar se encontrara algo peligroso. Esto, a la vez, es corroborado, ya que a la entrevista realizada al capitán del puerto, el señor Manuel González Álvarez, menciona que encuentra en el barco encallado en un arenal, y en sus mismas palabras, él menciona que es algo poco habitual. Así, aunque se haya dado el resultado típico marcado por la ley como homicidio, es claro que no hubo intervención de la voluntad de la gente. Así, su señoría, que con base en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual enumera los requisitos para que se dicte la vinculación a proceso, y en su fracción 4ª menciona que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o una excluyente del delito, así como en el artículo 319 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos que no se dicte auto de vinculación a proceso y se ponga en inmediata libertad al imputado, el señor Sebastián Serrat Santana. Abre debate para solicitud de medidas cautelares. Se concede uso de la voz a la Fiscalía. Fundamento en el artículo 20, apartado C, fracción 6ª, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita a su señoría la imposición al hoy imputado Sebastián Serrat Santana de las siguientes medidas cautelares. La primera, la contemplada en la fracción 5ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, toda vez que, como se desprende de la carpeta de investigación 315/2014, específicamente de la opinión de medidas cautelares del Estado de Tamaulipas, nos podemos percatar de que existe un riesgo inminente
de que el hoy imputado Sebastián Serrat Santana pueda abandonar fácilmente el territorio del Estado y sustraerse a la justicia, debido a que su estancia en este lugar es de tan solo 3 meses, residiendo de manera transitoria y también residiendo solo, teniendo su domicilio familiar en la calle Revolución, número 1231 de Boca del Río, Veracruz, en donde también reside su esposa de nombre María Álvarez Robles y su hijo de 8 años de edad. Por lo anterior, se puede percibir que la estancia del hoy imputado Sebastián Serrat Santana en este lugar es únicamente por cuestiones de trabajo, el cual puede abandonar fácilmente, sin ningún impedimento, y trasladarse a cualquier parte de la República o incluso del extranjero, evadiendo la justicia. Por lo anterior, esta Fiscalía solicita a su señoría se aplique como medida cautelar al hoy imputado la prohibición de salir de la localidad de Tampico, Tamaulipas, por el tiempo que dure el proceso penal que se sigue en su contra por la probable participación en el delito de homicidio culposo. En ese mismo orden de ideas, esta Fiscalía considera conveniente, para tener una mejor vigilancia por parte de los órganos de impartición de justicia hacia el hoy imputado Sebastián Serrat Santana, por la situación jurídica en que se encuentra y con la finalidad de no obstaculizar el procedimiento por una posible ausencia del mismo, se aplique como segunda medida cautelar la contemplada en la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que éste designe, solicitando de manera específica la presentación del hoy imputado Sebastián Serrat Santana ante su señoría de manera semanal, en los días y en las horas que la misma señale. Finalmente, esta Fiscalía solicita, con fundamento en el artículo 20, apartado A, fracción segunda de la Constitución General de la República, así como en el artículo 155, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aplique como tercer medida cautelar al hoy imputado Sebastián Serrat Santana la exhibición de una garantía económica, específicamente que exhiba la cantidad de 50,000 pesos, la cual tendrá el objeto de garantizar la posible reparación del daño a la cual sea condenado el hoy imputado Sebastián Serrat Santana, la cual deberá depositar en la cuenta bancaria de este tribunal. Por lo anteriormente expuesto, la Fiscalía solicita a su señoría se apliquen las 3 medidas cautelares mencionadas en los términos y en las formas ya expuestas con anterioridad, con el objeto de garantizar un desarrollo eficaz, eficiente y apegado a la legalidad, tanto de la investigación como del proceso penal que se sigue en contra del hoy imputado Sebastián Serrat Santana por su probable participación en el delito de homicidio culposo. Se concede uso de la voz a la defensa. Señor juez, esta defensa se opone a la solicitud de medidas cautelares hechas por la Fiscalía en contra del imputado Sebastián Serrat Santana, estableciendo lo siguiente. Con respecto a la primera medida cautelar solicitada por la Fiscalía, consistente en la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la que reside o del ámbito territorial fijado por el juez, y tal como se desprende de la carpeta de investigación 315/2014, en la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, el hoy imputado Sebastián Serrat Santana reside en esta ciudad de Tampico por cuestiones laborales, siendo esta la única forma en la cual recibe ingresos. Pero también se desprende que su familia, es decir, la señora María Álvarez Robles y su hijo de tan solo 8 años, residen en Boca del Río, Veracruz, razón por la cual es de entenderse que en cualquier momento el hoy imputado pudiese ausentarse de esta ciudad para acudir
a dicha localidad en visita urgente por problemas que pudiesen surgir. En lo que respecta a la segunda medida cautelar consistente en la presentación periódica ante el juez o autoridad distinta que éste mismo designe, siendo de manera semanal, como lo solicita la Fiscalía, esta defensa está de acuerdo en la aplicación de dicha medida cautelar, pero diferimos en el periodo de presentación. Se propone que dicho periodo sea de manera quincenal, dado que por las actividades laborales que el hoy imputado desempeña, tiene que salir varios días al mar para desempeñar sus funciones, así como ausentarse por cuestiones familiares a la localidad en donde residen sus familiares. Y finalmente, en lo concerniente a la última medida cautelar solicitada por la Fiscalía, consistente en la exhibición de garantía económica y cuyo monto solicitado es de 50,000 pesos, esta defensa se opone firmemente a la solicitud de dicha medida cautelar, dado que el imputado no cuenta con las condiciones económicas idóneas para garantizar dicha cantidad, pues con los ingresos que percibe por su trabajo, tiene que sufragar los gastos de su familia, que reside en otra localidad, así como sus gastos propios, ya que en dicha ciudad tiene que pagar renta del departamento en el que vive, siendo este solo, sin poder ser apoyado por alguien más. Además, como lo estipula el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la aplicación de dicha medida cautelar, es necesario tomar en consideración las condiciones económicas del imputado, así como las características del mismo, siendo que éste no presenta antecedentes penales y en todo momento ha colaborado con la autoridad en la solución de este proceso. Por todo lo anteriormente expuesto, esta defensa se opone firmemente a la solicitud de medidas cautelares hechas por la Fiscalía en los términos que ellos mismos establecen en contra del imputado Sebastián Serrat Santana.